Voy a hacer mi comentario crítico sobre la editorial del Mundo. La editorial del Mundo dice: el PP en manos de Ciudadanos. El PP en manos de Ciudadanos debe asumir la cultura de los pactos. Debe asumir. ¿Qué significa? Si debe asumir es que hasta ahora no la tiene asumida. Y salvo cuando ha tenido mayoría absoluta, no se recuerda un solo gobierno del PP que no haya pactado con Convergencia y Unión, con Pujol. ¿Qué es esto? ¿Qué significa la cultura de los pactos? Esa cursilería. ¿Es que hay cultura de los no pactos? ¿Es que hay cultura del enfrentamiento? ¿Es que hay cultura del no acuerdo? ¿Es que hay cultura del...? Sí, hay cultura del consenso. Y es verdad que el consenso, como es un pacto unánime, por unanimidad, quiere decir que la cultura del consenso, que es la que ha dominado en España hasta hace muy poco tiempo, implicaba también internamente la cultura de los pactos, porque entre personas que han consensuado un mismo tipo de régimen de poder, el pacto es natural, si piensan lo mismo, si no hay divergencias fundamentales ni en cuanto a la libertad ni en cuanto a la igualdad, si todo es propaganda. Cultura de los pactos. Veamos otra vez. Se sabe lo que es filosofía de la cultura y no muy bien. Se sabe lo que es filosofía de la civilización y no muy bien. Se conoce etimológicamente y también históricamente los momentos donde, junto al concepto cultural, aparece el concepto civilización, que es durante las épocas de la Ilustración escocesa y francesa. Por primera vez se acuña el sustantivo civilización, y Kant lo interpreta como el decoro de la cultura, porque la cultura es lo antiguo, lo conocido, la civilización es una palabra moderna y también como concepto. Lo antiguo es la cultura, en las mores, que es en las tradiciones, ahí está en Roma, está en Grecia. La cultura es el modo colectivo de vivir. Eso es cultura. Cultura es un modo de vivir. Y es que el modo de cultura de vivir ¿alguna vez ha sido fundado en los pactos? No, de vivir no. De poder, sí. ¿Y quién lo inventa? Las oligarquías. Todas las oligarquías del mundo y de todas las épocas, desde los tiranos griegos hasta las oligarquías del Renacimiento, anteriores a los príncipes de la Edad Media, de las feudales, como las modernas, todo pacto implica que hay predominantemente un dominio oligárquico. Donde hay oligarquías tiene que haber pactos, porque si en la oligarquía hay uno que domina a los demás, no necesita pactos, eso se llama dictadura. Impone la dictadura, impone el poder de uno solo. Si la oligarquía, una de ellas, es tan poderosa, sea la iglesia o el ejército, o la burguesía, o la gran terrateniente, o los grandes señores feudales, si una oligarquía tiene suficiente poder para imponer su dominio, no existe la cultura de pactos. Para que haya pacto tiene que haber un sistema de poder social y régimen de poder político basado en el acuerdo expreso o tácito de los señores feudales, de los señores de la tierra, de los caciques, de los señores dominantes que forman la cultura dominante, esas capas. Y ahí el pacto, claro que es natural, porque si no hay pacto, hay el dominio de uno sobre otro. Generalmente, todas las oligarquías, como lo sabía muy bien Aristóteles y Polibio, todas las oligarquías descansan en el poder de unos pocos sobre todos. Y para que haya esos pocos tienen que estar de acuerdo, porque si no están de acuerdo, si hay uno que tiene mucho poder, no necesitan el acuerdo con los demás, sino que impone la dictadura o la tiranía él solo. Para que haya cultura de pactos, tiene que haber, no cultura de pactos, lo que tiene que haber es una división social de los poderes, no división política, eso es otra cosa moderna. La división política del poder, característico de la democracia, eso es una cosa moderna, que inauguró Estados Unidos y que muy pocos países en el mundo lo tienen, por no decir ninguno más que Estados Unidos. Pero la cultura de los pactos no existe en ninguna parte del mundo, porque si hay pactos hay oligarquía, y se llama oligarquía, no es cultura. ¿Qué cultura? Parece como si fuera una moda, como lo mismo que hay las modas de vestir de las mujeres, hubiera una cultura, una moda de que se ponen de moda los pactos. Hay una cultura, pero ¿qué es esto de que hay una cultura de los pactos? Es verdad que los catalanes, todo el que está dominado, prefiere el pacto a la servidumbre. Prefiere servir mediante un pacto que no servir mediante una imposición, que eso sería la servidumbre
la de la imposición, y en el pacto de dominio, en el pacto dominante hay un dominante y un dominado, que es los catalanes. Es Cataluña, los gerifaltes, los señores, los hombrecillos de Cataluña que quieren ser cabeza de ratón y no pueden porque no admiten ser cola de león en España, los que inventan el pactismo. ¿Habéis oído hablar del pactismo? ¿Eso qué tiene que ver? Ni tiene nada que ver con la libertad ni con la democracia. En cambio tiene muchísimo que ver con las oligarquías. Cuando no hay democracia ni dictadura, evidentemente el pactismo, ¿qué quiere decir? Pues la necesidad de que los señores poderosos de los sectores económicos, sociales, culturales o políticos pacten entre ellos la gobernabilidad de un sistema oligárquico. Porque la oligarquía es verdad, si se computara en el tiempo la duración de cada tipo de régimen político, el que más ha durado en la historia de la humanidad es el oligarca. Mucho más que las tiranías y mucho más que las democracias. La oligarquía es el sistema más estable, es el que más dura, porque descansa en dos presupuestos. Uno, que si no hay un señor que domina a todos los demás, los poderosos tienden a asociarse para que el pueblo no tenga poder y ellos puedan seguir llevando el poder. Y eso es la oligarquía. El poder de unos pocos, pero no por el número, sino unos pocos poderosos. Gobernar siempre gobiernan unos pocos. En la dictadura también. Franco solo no gobernaba solo. Es un dictador, es la referencia, es unipersonal. Pero el poder lo tiene repartido entre iglesia, ejército, bancos, grandes terratenientes agrícolas. Todos esos pocos tienen el poder, por eso las dictaduras duran. Porque no es un tirano solo que impone la tiranía. Incluso cuando se inventa el concepto de servidumbre voluntaria, que lo hace Etienne de la Boétie, el joven filósofo que murió de disentería en brazos de Montaigne, pues la servidumbre voluntaria implica que muchos obedecen a uno solo, que es lo que traduce la obra de la Boétie, la servidumbre voluntaria. Y en las dictaduras, se llaman dictaduras también porque uno solo, el dictador, apoyado por todos aquellos a los que reparte las prebendas del poder, apoyado en todos ellos, crean unos grupos de poder que dominan al pueblo. Eso no son oligarquías porque todas ellas aceptan el arbitraje supremo o la jefatura suprema de un tirano o de un dictador. La oligarquía se produce por degeneración de las dictaduras. Cuando muere un dictador, si el pueblo no está preparado bajo la dictadura para tomar las riendas de su propio destino, asumiendo las consecuencias de que es libre a la muerte del dictador, si no asume la libertad, si no se apodera de ella colectivamente y decide cuál es su futuro colectivamente, se entrega en manos de los herederos del dictador. ¿Qué ha pasado en España? Pues que a la muerte de Franco, como estaba Juan Carlos como figura indiscutible en la jefatura del Estado, como no se podía discutir eso, los secundones, los que de antemano no tienen tanta ambición de poder como para apoderarse del Estado, pero tienen la suficiente ambición de poder para despreciar a los gobernados y apoderarse del aparato de gobierno del Estado presidido por un jefe del Estado designado por el dictador, que ha sido el caso de Juan Carlos. Pues bien, ahí no hay cultura de los pactos tampoco. ¿Qué cultura de pacto hay en la transición española? Hay el consenso. El consenso, por definición, es lo opuesto a pactos. El consenso significa unanimidad. El pacto significa una discriminación entre los pactantes respecto a los que podían también haber pactado. Los pactos eliminan al que no pacta. El consenso no elimina a nadie con poder. Son todos. Y bien, ninguno de los dos, ni el consenso ni el pacto, son compatibles con la democracia. ¿Queréis que os explique esto? No hay cultura de los pactos, porque es mentira. Eso son los periódicos que desearían resolver una situación de hoy, que mañana ya nos regirá, del momento del segundo. Pero sí, hombre, como nadie tiene mayoría absoluta, que pacten los... ¿Pero qué es lo que dicen? No es que pacten cualquiera unos con otros, no. Dicen que gobierne el más votado. Y para que gobernar el más votado, que pacte con el segundo menos votado, o con otro. E incluso se llega a proponer listas abiertas ya, donde no cambie el cabeza de la lista, que sea fijo. Todo este galimatía, este lío, que es la cultura de los pactos. ¿Y qué significa cultura de los pactos? El caos. Significa la falta de criterio para gobernar. El caos. En el porvenir, lo por llegar. ¿Qué es lo por llegar en España? Yo puedo decirlo, porque no soy brujo, soy analista.
con criterios científicos. Entonces yo puedo decir qué es lo que va a venir, qué es lo que va a pasar en España en los próximos años y en estas elecciones. Pues claro que habrá alianzas de gobierno, porque nadie va a tener mayoría absoluta. Pero claro, si no hay mayoría absoluta, ¿qué significa? Que no hay democracia. Hay que recordar a alguien que para que haya democracia tiene que haber la decisión gubernamental, tiene que ser la mayoría más uno. ¿Pero de quién? Pues de los votantes, de los electores. Tienen que formar un gobierno de mayoría más uno, y ese gobierna y es la democracia. Pero si no saca la mayoría más uno, el partido que gobierne ya es un oligarca, no es un demócrata, no está asumiendo la representación ni de todo el pueblo ni de la mayoría tampoco. Porque ¿en qué se diferencia un gobierno de mayoría de un gobierno de pacto? Es decir, de minorías pactantes entre ellas. Porque el gobierno de mayoría puede ser de dos clases: o de mayoría absoluta, Estados Unidos y Francia, o de mayoría simple, Inglaterra. En el primer caso, en el Reino Unido, cuando por mayoría simple se elige el diputado y esa asamblea de diputados designan el primer gobierno, eso no hay separación de poderes, pero hay una representatividad imperfecta, pero hay representatividad puesto que el elector vota. Pero tiene un defecto gravísimo el sistema inglés denunciado en la paradoja de Arrop del Premio Nobel de Economía. La paradoja es: ¿cómo va a ser democrático que se elija entre dos diputados y que el que gane por mayoría simple es el que representa el censo del distrito? Eso es imposible, porque lo que todos admitimos en nuestros corazones, aunque nadie nos lo haya enseñado nunca, lo que todos admitimos, aunque sea convencional y no tiene la evidencia de la gravedad ni de las leyes de la física, todos aceptamos, para dirimir un asunto donde las opiniones están opuestas, divididas o diversas, y se quiere evitar la imposición por la fuerza o por la guerra civil, todos admitimos que el asunto se decida por votación y que el que gane por mayoría mitad más uno, es decir, mayoría absoluta, se equivalga a como si hubieran ganado todos y que gobierne. Muy bien, mayoría absoluta. Pero ¿qué pasa si no es mayoría absoluta? ¿Qué es mayoría simple? ¿Dónde está escrito? ¿En qué corazón individual o colectivo está escrito? ¿Dónde en la humanidad, en cualquier época histórica, se ha dicho que, por ejemplo, un tercio de los votos, una minoría de los gobernados, pueda sostener a un gobierno con el tercio de los gobernados que gobierna para todos? Imposible. Si alguien gobierna con el 33% de los votos, un tercio, es seguro que gobierna en favor de ese tercio. ¿Cómo va a gobernar en contra de los que no lo han votado? No. Cuando hay mayoría simple en el gobierno es señal de que no hay democracia. En Inglaterra, ¿qué pasa? Pues que no hay democracia. Es un régimen parlamentario muy bueno, tradicional, lleno de virtudes, pero democracia no, porque no hay separación de poderes, porque los diputados eligen al Ejecutivo y se admite la representación de un distrito por mayoría simple. Es decir, los que han votado en contra del diputado elegido han tirado al cesto de los papeles su voto. No vale para nada. Pero eso es la peculiaridad del sistema inglés del Reino Unido. Pero nosotros no tenemos esas tradiciones. Pero la paradoja de Arrop sigue rigiendo. Nosotros no admitimos, en ningún país latino hay ningún acuerdo tácito para que si un asunto se someta a votación, el resultado, cuando no es mitad más uno, haga que el más votado gobierne. Eso de ninguna manera. ¿Eso dónde existe eso? En ninguna parte del mundo, en la conciencia moral, no existe la posibilidad de que sin mayoría absoluta se gobierne. Y sin embargo, como es así la realidad española, ¿qué se inventan? Antes de llegar a la solución italiana, porque hay dos soluciones, si no hay mayoría absoluta hay dos soluciones: una, la de los pactos; otra, la italiana, la que acaba de aprobar Renzi. Como España se encamina hacia la solución italiana, pero todavía no tiene madurez para hacerlo, ni potencia ni poder, porque Renzi lo hace en el apoyo de toda la opinión pública italiana, incluso de la europea. ¿Y cuál es la solución Renzi? Pues que el partido minoritario, que es el más votado en las elecciones, pongamos por ejemplo, con un tercio de los votos, pues el Estado, la ley, le regala a ese gobierno, como en Grecia, le regala el 20% de votos restantes para que tenga mayoría absoluta. Por tanto, el que gobierna, a partir de esta ley en Italia, gobierna con mayoría absoluta.
no necesita, por tanto, cultura de los pactos, porque es la ley la que le regala como premio, si ha obtenido 1/3, pues le regala que tenga el 50+1. ¿Qué pasa en España? En España esto no es posible, porque ninguna ley regala escaños en el Parlamento, como en Grecia o ahora en Italia. En España, hasta ahora era el consenso, y el consenso era bloque constitucional. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué había, cuando no había mayorías absolutas, como fueron las de Felipe González y las de Aznar? Pues que pactaban con el gobierno central los gobiernos separatistas de las regiones autónomas, Cataluña o País Vasco. Entonces, a cambio de dar su apoyo a un gobierno de minoría en Madrid, le daban el apoyo para que tuviera mayoría en el Parlamento con el apoyo del partido separatista, obtenían a cambio de eso el premio no de diputados, el premio de las aspiraciones separatistas que se le iba concediendo uno a uno en los gobiernos centrales en minoría, que gracias al apoyo catalán y vasco obtenían mayoría parlamentaria y podían aprobar las leyes que han dado tal auge al separatismo catalán y vasco. El auge del separatismo catalán y vasco, comparado con el que existía a la muerte de Franco o con el que existía en la República, se debe a la traición del PSOE y del PP, que prefirieron pactar con los separatistas a cambio de concederles derechos y privilegios preparatorios de la separación, antes que pactar con otras minorías que pudieran hacer gobierno. Pero ahí no había cultura ninguna de pacto. ¿Qué cultura de pacto puede haber que justifique que se pacte con Cataluña en lugar de pactar con otra región? ¿Cultura de pacto? No. Cultura territorial de pacto tampoco. ¿Quiénes son los pactistas? Los catalanes, que ellos mismos se designan pactistas. ¿Por qué? Pues ninguna razón existe. Nada más que son pactistas porque piden no ser avasallados por el poder central de Madrid y quieren, en lugar de ser siervos voluntarios como la OSI, quieren que haya pactos, y los catalanes se definen como pactistas. Eso es mentira. No hay pacto alguno que justifique la legitimidad de un poder compuesto de varias minorías. No es verdad, porque la democracia sin mayoría absoluta no existe en ninguna parte del mundo, no ha existido en ningún momento de la historia y no existirá jamás. La prueba de que en España no es democracia y que todos los periódicos lo saben y todos los medios de comunicación están de acuerdo que en España no hay democracia formal, no hay libertades colectivas que fundamenten los derechos individuales, están de acuerdo porque dicen que es necesario asumir la cultura de los pactos. Luego es que no hay democracia, porque la cultura de la democracia no es de los pactos, es la ley aprobada por una mayoría absoluta en la que obliga, eso no es cultura. Ese es el poder político que se refleja en la mayoría absoluta en el poder legislativo y en una mayoría absoluta en el poder ejecutivo, que pueden gobernar cada uno absolutamente. ¿Y qué es esa tontería que se habla del poder absoluto del oráculo, que se repite que el poder absoluto es donde la corrupción se corrompe absolutamente? Esas son tonterías. Claro que el poder corrompe, si no está controlado. ¿Y cuál es el medio de controlar el poder para que no haya corrupción? La división del poder, pero nada más. Que el poder no sea uno solo, que esté dividido en dos, por lo menos en dos, que entre sí sean rivales, que no se puedan ver, que se vigilen unos a otros. Eso es lo que evita la corrupción, como en Estados Unidos. Y eso que es separación de poderes. Pero ¿cómo va a evitar la corrupción los pactos entre partidos, como proponen los españoles? Si es vergonzoso la idea, solamente el titular: pacto del PSOE y el PP contra la corrupción. ¿Pero qué están diciendo? Están diciendo que los corruptos son ellos, puesto que pueden pactar según su voluntad dejar de estar corrompidos. Y es mentira, porque el que está corrompido no puede dejar por sí solo de estar corrompido. Puede dejar de estar corrompido si le obligan a ello, pero no él. Esto, cultura de los pactos, es que me indigna verdaderamente. Yo no sé cómo pueden todavía tener el cinismo de hablar de democracia en España cuando se habla de cultura de los pactos.